Dice con nosotros en este día está, pues, ¿qué diríamos? El día 5 de enero del 2021. Estamos empezando con esta programación el día de hoy y se trata de lo siguiente. Nos han pedido algunos amigos nuestros que aclaremos algunas cosas sobre la filosofía que nosotros seguimos. ¿Por qué razón? No tenemos un lugar donde nos reunimos. Sí tenemos un lugar, pero es abierto al aire libre, ¿no? Y ahí nos reunimos una o dos veces por semana para platicar sobre estas cosas. Hay muchas preguntas que me han hecho a través de correos electrónicos, también en persona. Me dicen, ¿qué diferencia hay entre tu iglesia y las otras demás iglesias? No es una diferencia, yo creo que es nada más una corriente filosófica de este siglo, de este milenio. Como corriente filosófica me refiero a una manera de pensar, y esto está basado totalmente en experiencias personales. Desde niño, a los 9 años de edad, me entregué a Cristo Jesús cuando recibí el Evangelio allá en Guerrero, Chihuahua. Pero en mi mente siempre esperaba ver más allá de lo que se miraba en la realidad, ¿no? Pues la realidad en esos años era de que era un niño humilde, un niño pobre, y mi padre era policía, mi madre lavaba ropa para ayudar a sostenernos. Y me imaginaba que la vida podría ser un poquito diferente. Por ejemplo, veía a mis amiguitos de la escuela y ellos tenían bicicletas. A mí me encantaban las bicicletas. Tuve un amigo muy cercano ahí en Guerrero que me ayudó a aprender a andar en bicicleta. Entonces, mis oraciones diarias, después de leer el Nuevo Testamento, que me tocó leerlo a los 9 años de edad, completamente de pasta a pasta, como 3 o 4 veces, porque me encantaba el aroma de un libro nuevo, empecé a pensar con esas lecturas que realmente podría haber un mundo diferente, podría ser algún lugar, no sé, el cielo, el infierno, o qué sé yo. Y yo no quería ir a ningún lugar malo, sino a un lugar bueno. Pero, en fin, al estar creciendo, me tocó escuchar a varios pensadores, a los hermanos, el hermano que me introdujo a esta vida, le diríamos, pues, diferente a lo católico, fue Parker Gamwell, originario del estado de Minnesota, aquí en Estados Unidos. Después ellos tenían varios hijos que conocí, a Daniel, a Carlos, a Ruth, Nancy, a Timoteo también. Después ellos me invitaron a la Junta de Chihuahua a leer lecturas de la escuela dominical, y allí estaba un ministerio de un señor que se llama todavía vive, no sé, Victor Richards. Victor Richards era un ministro de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es una doctrina básica, ciertamente bíblica, nomás en los 66 libros de la Biblia, que son la Biblia, llaman la versión del King James o del Rey Santiago de Inglaterra. Después les platico por qué le llaman así y por qué razón. Pues pudiera ser exacta o no exacta, pero en fin. Al escuchar y al crecer viendo estas escuelas dominicales y escuchando historias de varias amistades mías que pues en aquel entonces eran mis maestras de escuela dominical, y algunas personas que me conocieron ahí me enseñaron a tocar la guitarra, a cantar cantos evangélicos. Y en eso hice preguntas, yo creo un poco, no sé si avanzadas o simplemente diferentes, al señor Richards, quien me dijo que yo era un preguntón y que Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo, nunca me iba a escoger para el ministerio. Bueno, esto creo yo que pues me detuvo a seguir en esos años. Después estuve en la secundaria de Guerrero, tuve una beca para ir a estudiar a Roque en Ciudad de Guanajuato. El segundo año de Roque el primer año de Roque estuvimos involucrados en una huelga muy grande allá, y en esos años, en esas semanas, me tocó conocer gente de Celaya. Unos me introdujeron con un locutor de ahí local, Adolfo Manríquez Méndez, que era muy conocido. También daba clases de inglés en una escuela particular. Y él me introdujo un poco al cariño, el amor al idioma inglés.
y también me ayudó a hacer prácticas de locutor ahí en Radio Juventud en Celaya, Guanajuato. Platicando con él un católico pues dedicado, me decía que por qué no iba yo a misa, etcétera, etcétera, y ya les platiqué que yo era pues protestante, pues en lo que se conocía en aquel tiempo, y me dijo, bueno, si que perdido quiere ser protestante, debe ser un buen protestante, no nada más a autonombrarte y no hacer nada. Empezó a prestar libros, lecturas muy instructivas de muchos títulos que ya ni me acuerdo, pero muy interesantes. Y durante esas lecturas me di cuenta de que realmente no eran 66 libros en la Biblia. En primer lugar, cuando me dieron la oportunidad de leer la Biblia católica, me di cuenta que tenía más de 70 libros y libros que no conocía, que no había visto ni siquiera. Y empecé a indagar más, pues me inspiró a continuar una línea de estudios ya diferente. Tanto me inspiró que yo me salí de Roque en el segundo año por cuestiones personales y desde ahí me vine a Estados Unidos y acá en Estados Unidos continué asistiendo a una iglesia bautista, con estudios por correspondencia, y empecé a ver que había algo extraordinario que pasa en la vida de todos nosotros, y eso es de que pues, si existe Dios, ¿verdad? Si hablamos desde la premisa de que Dios existe, nos creó, nos dio una inteligencia interna en la cual podemos desarrollar o no. Y eso ya es cuestión nuestra, ya es propia, ¿no? Mi decisión fue desarrollar esa inteligencia, a ver hacia dónde avanzaba, hacia dónde iba. Pero lo que nos atropella, o sea, lo que nos detiene de avanzar en de esa inteligencia es que traemos ideas de niños que son difíciles de dejar a un lado. Traemos algunos conceptos que nos enseñaron porque eran básicos y porque eran bien fácil para nuestros padres dominar y controlar la situación del hogar. Poco a poco me fui deshaciendo de esas caparazones de la niñez. Poco a poco me fui acomodando a una manera de pensar que empecé a pensar que necesitaba definitivamente tomar una vía diferente, porque había cosas muy reducidas en mi filosofía. Al seguir con esto, pues iba aprendiendo el idioma inglés poco a poco. Me encantó siempre estudiar y no tuve problemas porque pues dependía de Dios, de mi fe en un Dios invisible, en un Dios supernatural, ¿no? Una cuestión sobrenatural es cuando en tu naturaleza tú piensas que tiene limitaciones, pero Dios no me había dado limitaciones, ni te las dio a ti tampoco, o sea, no tiene limitaciones. Es ilimitada la capacidad que tienes si te dedicas tú a algo y le pides al universo o a Dios o a quien tú creas que le puedes pedir que te ayude a utilizar al máximo tu inteligencia, desarrollar tu inteligencia. Pero ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que sobrepasas a ciertas personas, hasta a tus maestros, a tus pastores, a tus ministros, y empiezas a sentirte fuera de lugar, empiezas a sentirte ya fuera de un rebaño, ¿no? Fuera de un rebaño, como le llaman a las ovejas que siguen al maestro o a un pastor. Pero no es malo porque en realidad lo que está haciendo el Espíritu es creando en ti la necesidad de seguirte preparando para después que tú seas un ministro, un maestro, un guía, un pastor. Es más sencillo de lo que te imaginas, pero también a la vez es muy dedicado. Entonces me di cuenta de que el camino hacia pues el triunfo en la vida no era obtener una carrera y también tener cosas materiales. El triunfo en la vida realmente era, para mí, desde esa perspectiva, aprender tantas cosas que me ayudaran a mí a tener paz, ¿verdad? En mi mente, que ya no hubiera conflictos existenciales, que hubiera una forma de controlar y dominar el ego, que eso es lo más difícil, porque todavía, pues, y dando esta plática es parte de un ego, pero ya un ego guiado, opacado por la experiencia, un ego opacado ya y controlado por la necesidad de ser, ¿verdad? Y para llegar a ser, pues a cualquier edad tienes tú la necesidad de compartir lo que tú has logrado desarrollar. Y si este desarrollar dentro de ti es un amor por ti mismo, tienes que desarrollar un cariño a ti, tienes que desarrollar un amor
tan profundo que estás dispuesto a dar tu vida por ti mismo. Entonces, al dar tu vida por ti mismo, estás siguiendo unos ejemplos muy exactos de un gran maestro que muchas religiones reconocen. Lo reconocen como profeta en el mundo musulmán, a Jesucristo. Y en algunas iglesias y religiones lo reconocen como el único Dios verdadero, que es la reencarnación, o sea, la encarnación, más bien, la encarnación de un espíritu eterno en un ser humano. Ahora, en este ministerio yo no defiendo ni un punto ni otro. Yo no defiendo, debido precisamente a que en esos estudios y en esas lecturas y en todo esto que hemos pasado los últimos 40 años, nos damos cuenta de que no existe forma de comprobarte a ti, ni comprobarle a nadie que Dios sea real. Fíjate bien que la premisa que estudiamos cuando empezamos a estudiar teología es primero comprobar que no existe. O sea, para comprobar que Dios no existe, tenemos que tener un diálogo y una secuencia lógica que al final, pues en nuestros casos, por la formación que tenemos, perdemos el argumento. Y al perder el argumento, pues es obvio que el perder el argumento es lo contrario, ¿no? Lo que es la verdad. Pero últimamente, en los últimos años, como diríamos, en los últimos 20 años, me llamó mucho la atención lo que es el mundo cuántico, o sea, lo que es subatómico, las pequeñeces dentro de la existencia de un átomo, por ejemplo. Y pues hay varias lecturas que puedes tú obtener en línea y en todas partes para entender un poco de lo que estoy hablando. Y de ahí, y mi amor por las computadoras en los últimos 35 años, me doy cuenta de que nosotros los humanos somos una de las creaciones más complejas que existen, biológico, y pues con el cerebro que nos ha creado la naturaleza o Dios o como ustedes le deben creer, somos complejos. Y hemos creado una serie de sistemas que nos ayudan a subsistir como especie. Una especie animal, mamífera, pero sin denigrar a nadie, somos pensantes, o sea, tenemos una conciencia que nos ayuda también, nos guía cuando estudiamos la ciencia, por ejemplo. Los avances grandísimos de la ciencia nos dan a conocer que hubo corrientes filosóficas en siglos pasados que eran bastante negativos. Una de las corrientes filosóficas más negativas que existieron fue el creer que el planeta, o sea, todo el planeta Tierra era plano. Nadie podía enseñar otra cosa, nomás que incluso los que enseñaban que el planeta no era plano y que tenían pruebas, eran condenados a muerte o eran castigados severamente hasta que aceptaran que era plano. Después la corriente filosófica cambió un poco en el mundo dominante del hombre pensante y se convirtió en que la alquimia, o sea, la herbología, las curas que existían en las partes del norte de Europa a través de plantas, raíces, frutos, etc., se convirtió entonces en algo que una filosofía en particular la definió como brujería. Y por varios siglos, pues esas personas que practicaban herbología, alquimia, fueron quemadas en la hoguera, asesinadas por tener una mente más fuerte, una mentalidad menos guiada a seguir a un líder, a un pastor, a una filosofía, a una corriente de pensamiento que dominaba en aquellos años. En fin, por casi 300 años existió una intolerancia a alguien que pensara diferente a esa corriente religiosa. ¿Quién tiene la verdad o quién no tiene la verdad? La verdad, la verdad es individual. La verdad es individual y la verdad puede ser también dividida en pedacitos. O sea, mi verdad es mi existencia, esa es mi verdad, es lo que puedo reconocer dentro de mí. Pero hay actividades fuera de mí que pudieran ser verdad también. Por ejemplo, el océano es profundo. Es una verdad. Depende también de cómo mida la profundidad del océano. Si lo mido en milímetros o si lo mido en metros, en millas náuticas, va a haber una diferencia de puntos de vista y por lo tanto, a lo mejor la verdad que yo reconozco puede ser una verdad que nada más yo reconozco porque no sé nada de medidas náuticas, pero alguien que se dedica a eso, para ellos sí.
Y van a decir, bueno, sí, en ciertos lugares el mar es profundo, el océano es profundo. La otra verdad que podemos decir que es una verdad no universal, pero una verdad que podemos aceptar y que podemos comprobar, es que el planeta Tierra es una esfera, es una bola, no es perfecta, ¿verdad? Imperfecta quizás. Precisamente por eso, por lo imperfecto, le ayuda al movimiento de rotación. Quedamos en eso. ¿Para qué ir tan lejos, verdad? ¿Para qué ir tan lejos en saber que hay algo que se puede decir que es verdad? Entonces, pero el argumento del mundo cristiano de este siglo, en los últimos 20 años, es que ellos toman la Biblia, los 66 libros de la Biblia, especialmente en el mundo latinoamericano, toman esos primeros 66 libros de la Biblia y de ahí empiezan a dictaminar la moralidad del resto del planeta. De ahí empiezan a interpretar qué debe hacer cierto ser humano para poder seguir existiendo. Ahora, ¿quiénes son los que deciden si los seres humanos seguimos existiendo? Pues ellos mismos, ¿verdad? Porque cuando tienes una corriente, vamos a suponer, 100% cristiana en contra de una corriente 100% musulmana, el que tiene más número de guerreros va a ganar. Eso ya pasó, eso ya sucedió. Los musulmanes tomaron el control de Europa por casi 700 años y luego todos conocemos, los que estudiamos la literatura española, la historia del mío Cid Campeador, o sea, Rodrigo Díaz del Vivar, cuando España todavía no era España. Era nada más un pequeño reino al sur de España, Castilla, no de Castilla. Y ellos, por supuesto que esta historia nos entrega algo también diferente. Esto habla también de que los musulmanes no eran malas personas, simplemente tenían una forma de ejecutar a los que no creían como los musulmanes. Y no a todos, nomás a los más rebeldones. Porque los que aceptaban que ellos tenían derecho a existir, no había problema. Yo creo que en el mundo cristiano del presente estamos viendo esta realidad con las elecciones en Estados Unidos, en los cuales los cristianos conservativos de este país se han autonombrado los profetas del siglo XXI, los que decían con toda la fe de que únicamente Donald Trump llegaría a la presidencia o quizás que estaban luchando en contra de huestes demoníacas en el planeta, etc. Cierto es que muchos grupos terroristas en el planeta tratan de destruir Estados Unidos porque es un lugar donde podemos existir los que tenemos una mentalidad diferente, los que no creemos en ciertas religiones, los que creemos en la esencia de la libertad que ahí implica muchas cosas. La libertad implica no estar a favor de una cosa u otra, la libertad implica dejarte a ti pensar en lo que tú quieras pensar. Libertad de pensamiento yo creo que es la libertad de aquellos 300 años de oposición a los que pensaban diferente. La libertad de pensamiento tiene que ver también con dejar que las brujas existan, los brujos existan, que haya herbología, alquimia, etcétera, etcétera. Todo eso, la herbología y la alquimia, es precisamente las bases de la farmacéutica que existe hoy. ¿Y cuántas corrientes existen ahora de ese tipo de manera de pensar? Mucho, pero mucho, muy desparramadas en el planeta. Definitivamente no hay millones de gentes. Hay algunas cuantas que piensan diferente. Nuestra filosofía de una iglesia, en primer lugar le describimos nosotros como eclesía, lo que era el griego para un grupo de gentes llamadas. Y esto era lo siguiente, les explico. Eclesía era el grupo de ciudadanos que eran dueños de propiedad, que eran creyentes en una forma de pensar. Y cuando había que tomar resoluciones de ese pueblo, en esa ciudad, se tenían que tomar alguna resolución, ya sea política, económica, etcétera, etcétera, o que venía guerra o algo así, salían los mensajeros a las calles y empezaban a llamar a aquellos señores para que se reunieran y tuvieran una reunión extraordinaria y ellos decidieran ahí qué hacer, si iban a guerra o no iban a guerra, si pagaban impuestos o no, o qué iba a pasar. Entonces, eclesía es los llamados, o sea, muy pocos eran los llamados, en serio, nada más los llamados eran los dueños de terrenos. La gente común, la gente que se dedicaba a laborar en las labores fuera de la ciudad o la gente que no era dueña de propiedad, no era llamada a estas reuniones. Entonces, eclesía son los llamados es una eclesía.
Así que una iglesia de este siglo sería los que son llamados. ¿Y cómo son llamados? O sea, ¿cómo somos llamados nosotros? Pues nuestra inteligencia nos da a conocer ciertas necesidades espirituales de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestra conciencia. Podemos entrar en definiciones y decir, no, pues es que esto es separado del otro, etcétera, etcétera. Podemos decir que la esencia del hombre es separado del cuerpo, el cuerpo es separado del espíritu, etcétera, etcétera. Puedes decir todo lo que tú quieras, pero esas son imaginaciones. En realidad, el ser humano, todo completo, es todo lo que eres. El ser humano es todo lo que eres. Tu capacidad de ver, tu capacidad de escuchar, de olfato, tu capacidad de comer, tu capacidad de conversar, de sonreír, todo eso es lo que eres. O sea, no lo dividas, no lo hagas partes de una cosa o de otra. Tu capacidad de saber que a veces si la verdad, y regresamos a la verdad de que el planeta es una esfera y que flota en el universo, y tú le cambias o alguien le cambia, que tú te vas a sentir incómodo con eso. Te vas a sentir incómodo cuando alguien inventa una mentira. O sea, cuando alguien altera la verdad de lo que existe, de lo que ya puedes ver y que ha estado comprobado. Y así exactamente es lo mismo cuando tu verdad, o sea, tú creciste con una indoctrinación, alguien te dice algo diferente, te vas a sentir mal. Por ejemplo, si alguien te dice que el nombre de Jesús no es el nombre de Jesús, te vas a sentir mal. Porque toda tu vida, por siglos y siglos y siglos, tú crees que ese es el nombre. Si alguien te dice que Dios es uno, nada más, te vas a sentir mal. Si alguien te dice que no es uno, te vas a sentir mal porque tú crees que Dios es uno. Aun sin embargo, en hebreo, en el libro de Génesis, la palabra Elohim se refiere a muchos dioses. Y más precisamente se define como un grupo de personas sabias, fuera del consenso, fuera del círculo de gente ignorante como yo y tú. ¿Y a qué me refiero cuando digo somos ignorantes? Porque yo, por ejemplo, de lo que es la energía, cómo viajar a Marte, por ejemplo, soy ignorante de muchas cosas que se refieren a la astronomía. Entonces, para ser un sabio, tienes que conocer de todo, no nada más ser un sabio yo soy un sabio en pescar o cazar sapos. No, pues eso no es ser sabio, ¿ya? Ser sabio es que tienes conocimiento de todo, de todo. Este Elohim eran descritos en el Antiguo Testamento y en algunos otros escritos que no existen todavía en las partes donde la religión, cierta religión, ha sido muy poderosa, pero que sí existe en otras religiones, en otros lugares, en otras filosofías. El código de Hammurabi, por ejemplo, que nos dice, también nos describe el Génesis, ¿verdad? Que es otra forma de ver las cosas de otra era, de hace 10,000, 12,000 años, nos ayuda también a desglosar esos primeros versículos de Génesis. Entonces, tenemos, pues, el regalo más grande que en mi concepto de Dios nos creó con la inteligencia para ver más allá, tanto al pasado como al futuro. ¿Hacia dónde va la humanidad? Pues va hacia el progreso, al desarrollo, al punto en el que algún día dejaremos de explotar la ecología de nuestro planeta y la ayudemos a conservarla mejor, a tener una vida más limpia, más tranquila, pero a la misma vez tenemos ciertas necesidades como seres humanos. Tenemos la necesidad de unirnos, tenemos la necesidad de alimentarnos, tenemos la necesidad de buscar más allá de lo que conocemos y seguir investigando con la ciencia, con el pensamiento humano, seguir experimentando también las racionalidades que se han hecho en el pasado, como la racionalidad que se hizo durante los 300 años de Inquisición, la racionalidad que se hizo al matar a las brujas, al quemarlas en las hogueras. Esas racionalidades ya no son aceptables en el tercer milenio. Entonces, la iglesia de luz es esparcer la luz, o sea, esparcer esos conocimientos que han estado ocultos, que han estado guardados y que ellos lo saben. Las religiones más grandes lo saben porque tienen bibliotecas extensísimas donde ellos contienen esa información. Yo creo que la humanidad está lista para recibir todo esto. Hay muchas corrientes, las corrientes de la ufología, o sea, los ovnis. Hay muchas corrientes de la historia antigua, de los descubrimientos que se han hecho últimamente sobre algunas piezas arqueológicas bastante difíciles de explicar. Pero aún así, yo creo que la conciencia tuya y mía debe estar siempre en una cosa nada más. Nuestra fe, de dónde nace nuestra fe, hacia dónde va nuestra fe.
Mi fe me lleva a que yo creo que sí hay muchas y diversas versiones de la Biblia, que sí ha habido bastantes mis representaciones y traducciones mal hechas por cuestiones de quién está en el poder. Pero mi meta es que tú y yo lleguemos a conocernos mejor, conocernos no como tú y yo, pero conocernos interiormente, o sea, conocerme yo interiormente para saber dónde estoy, por qué razón digo lo que digo, por qué razón tengo una meta. Y eso es descubrir el potencial interno y la fuerza de la fe. Únicamente se puede descubrir una fe aplicada. El ejemplo está en varios de mis libros que he escrito. Ustedes pueden encontrar estos libros a través de mi sitio en internet, horacioduran.com. Y uno de ellos es donde doy mi testimonio en el libro de Agua y Pinole. Es una mezcolanza de experiencias. Y también algo muy importante, que tú eres libre, o sea, puedes escoger creer en Dios o no creer en Dios, puedes escoger todo eso. Puedes escoger tú pensar con fe o pensar sin fe también. Pero lo que no podemos como humanos es echar la culpa a otros de donde estamos. No podemos echar la culpa a una persona que de niño nos dijo que no podíamos hacer lo que podemos hacer y después no hacerlo. O sea, tienes todo el potencial dentro de ti, tu imaginación, tu cerebro, tu inteligencia, para llegar más allá que nuestra generación, mucho más allá, y que, por supuesto, ustedes ven el nombre de Church of Light, que es LGBTQ, o sea que nosotros queremos erradicar, si se puede, porque se puede, lo homofóbico, que queremos erradicar la violencia psicológica en contra de las personas que pensamos diferente, porque también pues pensamos diferente. O sea, eso es libertad de pensamiento. Con eso dejo aquí creer o no creer, tener la fuerza de la fe. Mi vida ha sido una conversión lenta y ya hemos llegado a este punto que es necesario sentarnos a meditar y pensar que por no ser únicos en este planeta, sí preferimos estar en compañía de alguien que es invisible, sobrenatural y sobre todo, como lo describen algunas filosofías cristianas y no cristianas, omnisciente, omnipresente. Y eso, pues lo explicaré en otros programas, ya veremos qué quiere decir todo esto. A nuestro yo interior, nuestro inconsciente y subconsciente, maneja situaciones muy complejas. Y tendremos algunos invitados aquí, psicólogos, sociólogos, etcétera, que nos ayuden a desglosar todas estas nuevas cosas. La Iglesia de Luz, o sea, Church of Light, se dedica pues a esparcir light, tal y como nos dice el libro de Santiago en la Biblia de los 66 libros, o el libro de sabiduría, como en la Biblia de los 73 libros, que la luz, todo lo que es inteligencia, viene de Dios, de allá arriba. Nada nace aquí. Y así como es arriba, es abajo. Que el universo los guarde